30 años no han sido suficientes para apagar una herida que sigue abierta en la memoria de millones. El nombre de Selena Quintanilla sigue brillando con la fuerza de una leyenda, pero a su lado también sobrevive la sombra de una traición que el tiempo no ha podido borrar. Porque esta no es solo la historia de una estrella asesinada en la cima de su gloria. Es la historia de una confianza rota desde adentro, de una cercanía que terminó convirtiéndose en amenaza y de un crimen que transformó para siempre la música latina. Durante décadas el público creyó conocer esta tragedia. Una cantante amada, una colaboradora cercana, un disparo, un juicio, una condena. Pero cuando se revisan los hechos con calma, lo que aparece no es un simple caso criminal, sino una relación marcada por dependencia, control, manipulación y una tensión que fue creciendo en silencio hasta explotar de la peor manera posible. Selena no cayó por culpa de un enemigo lejano. Cayó por alguien que había logrado entrar en su círculo más íntimo. Y ahí está la parte más inquietante de toda esta historia. Yolanda Saldívar no fue una desconocida que apareció de repente. Se ganó un lugar de confianza. Se acercó hacia la familia. Administró espacios importantes del entorno de Selena. Se convirtió en una presencia constante. Y precisamente por eso lo que ocurrió después resultó todavía más devastador. La amenaza no venía desde afuera, ya estaba dentro. Este caso no conmocionó solo por la muerte de una artista de 23 años que parecía destinada a conquistar un nivel aún más grande. Sacudió al mundo latino porque destruyó una imagen de protección, de cariño y de lealtad. Demostró que la admiración puede deformarse, que la cercanía puede esconder una obsesión peligrosa y que una figura admirada por millones podía quedar expuesta frente a una persona incapaz de aceptar el final de su control. Años después, la sentencia sigue siendo recordada. El dolor de la familia Quintanilla sigue siendo real y la figura de Selena continúa creciendo como símbolo cultural, artístico y emocional. Mientras tanto, Yolanda permanece asociada para siempre a uno de los actos más repudiados de la historia del espectáculo latino. Cada nueva revisión del caso, cada debate sobre su situación en prisión y cada intento de volver a hablar de lo ocurrido reabre la misma pregunta que sigue estremeciendo al público: ¿cómo pudo terminar así? Una relación que comenzó con admiración y terminó con sangre. En este recorrido vamos a entrar en el corazón de esa historia. No para repetir lo que todos ya saben, sino para reconstruir paso a paso cómo se formó el vínculo entre Selena y Yolanda, cómo surgieron las señales de alerta, cómo estalló la tragedia y por qué, 3 décadas después, este caso sigue provocando rabia, dolor y fascinación. Porque algunas historias no terminan cuando se dicta una sentencia. Algunas quedan vivas para siempre en la memoria colectiva. Antes de convertirse en el nombre más odiado por millones de admiradores de Selena Yolanda Saldívar, fue ante los ojos de muchos una seguidora ejemplar. No apareció en la vida de la cantante como una amenaza evidente. No llegó con violencia, ni con escándalo, ni con señales capaces de encender todas las alarmas desde el primer día. Entró por la puerta más peligrosa de todas, la de la admiración absoluta, la entrega aparente y la disposición a hacerlo todo por una artista que comenzaba a consolidarse como una fuerza imparable dentro de la música tejana. A comienzos de los años 90, Selena ya no era una promesa cualquiera.
Su nombre empezaba a sonar con fuerza, su carisma crecía en cada presentación y su conexión con el público tenía algo que no podía fabricarse. La gente no solo escuchaba a Selena, la sentía cercana, auténtica, distinta. Y entre todas esas personas que la miraban con fascinación, hubo una mujer que cruzó una línea que otros jamás cruzaron. Esa mujer fue Yolanda Saldívar. Lo que al principio parecía entusiasmo de fan, muy pronto tomó la forma de una presencia constante. Yolanda insistió en crear un club de admiradores en San Antonio y terminó consiguiendo la atención de la familia Quintanilla. Desde afuera, su insistencia podía parecer compromiso. Su energía podía parecer lealtad. Su disposición a organizar, atender y moverse por Selena podía parecer una ayuda valiosa en un momento en que la carrera de la cantante crecía sin descanso. Y precisamente ahí estuvo la primera trampa. Cuando alguien se muestra siempre disponible, siempre eficiente y siempre dispuesto a cargar con todo, es fácil confundir intensidad con confianza. Poco a poco, Yolanda dejó de ser una simple admiradora para convertirse en alguien aceptada dentro del entorno de Selena. Ganó espacio, ganó acceso y sobre todo ganó cercanía. Esa cercanía no llegó de golpe. Se construyó con paciencia, con aparente disciplina y con una imagen de fidelidad que parecía inquebrantable. Para una artista joven bondadosa y acostumbrada a trabajar con personas cercanas a su familia, Yolanda no parecía representar un peligro. Parecía una colaboradora entregada, casi una protectora. Una mujer que estaba ahí para resolver problemas y facilitar el camino. Pero hay relaciones que se deforman justo en el momento en que una parte empieza a necesitar demasiado a la otra. Lo que para Selena podía ser apoyo para Yolanda, comenzó a convertirse en una dependencia emocional cada vez más profunda. Ya no se trataba solo de admirar a una estrella, se trataba de sentirse indispensable para ella, de ocupar un lugar que nadie más pudiera quitarle, de permanecer cerca no como una colaboradora temporal, sino como una figura imposible de reemplazar. Ese avance silencioso fue el verdadero comienzo de la tragedia. Porque mientras la familia y el equipo de Selena seguían avanzando entre conciertos, negocios y compromisos, Yolanda iba afianzando una posición que le daba influencia, información y presencia diaria. Se convirtió en alguien habitual, en alguien escuchado, en alguien que ya no estaba afuera, mirando el brillo de Selena, sino adentro rodeada por él. Y cuanto más cerca estaba, más peligrosa se volvía la posibilidad de una ruptura. Porque hay personas que aceptan la distancia y hay otras que interpretan cualquier límite como una amenaza. En el caso de Yolanda, esa necesidad de estar dentro del mundo de Selena no hizo más que crecer. Lo que empezó como devoción terminó abriendo el camino hacia una relación desequilibrada, marcada por la obsesión, el control emocional y una tensión que con el tiempo dejaría de poder esconderse. Con el paso de los meses, la cercanía entre Selena y Yolanda dejó de parecer una simple relación de trabajo. Desde fuera, todavía podía verse como una colaboración útil, incluso conveniente. Pero dentro del entorno empezaron a aparecer señales que ya no eran tan fáciles de ignorar. El problema no era solo que Yolanda estuviera cada vez más presente. El problema era la forma en que ocupaba ese espacio, como si no quisiera compartirlo con nadie más. Varios miembros del círculo de Selena comenzaron a percibir una actitud posesiva. No se trataba únicamente de eficiencia o de disciplina.
Había algo más oscuro detrás de esa necesidad constante de intervenir, de organizar, de decidir y de filtrar quién podía acercarse y quién no. Cuando una persona empieza a sentirse dueña de un lugar que no le pertenece, la línea entre la lealtad y el control se vuelve peligrosamente delgada. Y en esta historia, esa línea empezó a romperse mucho antes de que el público supiera lo que estaba ocurriendo. Selena seguía adelante con su carrera, con sus proyectos y con la vida que estaba construyendo, pero a su alrededor ya se acumulaban incomodidades. Empleados, colaboradores y personas cercanas veían en Yolanda una actitud dominante, rígida, excesiva. No todos podían explicarlo con claridad, pero varios sentían que aquella mujer no solo trabajaba para Selena. Sentía que tenía un derecho especial sobre su tiempo, su confianza y su atención. Y ese tipo de vínculo nunca termina bien cuando una de las dos partes empieza a poner límites. La situación se volvió todavía más delicada cuando aparecieron dudas sobre el manejo del dinero y de ciertos asuntos administrativos relacionados con el club de fans y las boutiques. Ahí la historia dejó de ser solo emocional y comenzó a entrar en un terreno mucho más grave. Ya no se hablaba únicamente de una relación incómoda o absorbente. Se hablaba de sospechas concretas, de movimientos dudosos, de documentos pendientes y de un clima de tensión que crecía dentro de la familia Quintanilla. Ese fue el momento en que la confianza empezó a desmoronarse. Y cuando la confianza se rompe en una relación marcada por obsesión, la reacción puede ser impredecible. Porque para alguien equilibrado, perder cercanía significa aceptar una distancia dolorosa. Pero para alguien consumido por la necesidad de controlar, perder ese lugar puede sentirse como una humillación, como una expulsión, como el derrumbe total de su mundo. Yolanda no parecía preparada para aceptar que su tiempo al lado de Selena estaba llegando al final. La familia ya veía señales de peligro. El entorno ya percibía que algo no encajaba. Y Selena, aunque seguía intentando resolver la situación sin destruirlo todo de golpe, ya estaba entrando en una etapa decisiva. Lo que había comenzado como admiración intensa, ahora se transformaba en una mezcla explosiva de desconfianza, presión y resentimiento. La relación ya no tenía la apariencia de antes. Bajo la superficie todo se estaba tensando. Y cuando una historia llega a ese punto, ya no basta una conversación amable para detenerla. Las emociones se endurecen, las verdades empiezan a salir, las máscaras se caen. Lo que venía no era una simple discusión entre una artista y una colaboradora. Era el choque entre una estrella que empezaba a descubrir hasta dónde había sido traicionada y una mujer incapaz de aceptar que estaba perdiendo el control sobre la persona a la que había convertido en el centro enfermizo de su vida. La mañana del 31 de marzo de 1995 quedó grabada para siempre como el punto exacto en que una historia de éxito, juventud y futuro se convirtió en una tragedia irreversible. Selena tenía apenas 23 años. Su carrera seguía creciendo, su nombre ya era un fenómeno, y todo indicaba que lo mejor aún estaba por venir. Pero mientras el público veía brillo, música y expansión en privado, seguía pendiente un último intento por recuperar documentos y cerrar de una vez por todas el conflicto que se había abierto con Yolanda. Ese encuentro no debía cambiar la historia. En teoría era una cita para resolver un problema, recoger papeles y poner fin a una etapa tensa. Selena acudió con la intención de terminar aquel asunto.
Lo que no podía imaginar era que estaba entrando en el momento más oscuro de su vida. La relación ya estaba quebrada. La confianza ya había sido golpeada. La presión emocional acumulada durante meses ya había llegado a un nivel peligroso. Y cuando dos personas llegan a verse en medio de un derrumbe así, cada palabra pesa más, cada gesto puede detonar algo irreparable. Dentro de aquella habitación del motel, lo que había sido una historia de cercanía terminó de romperse. La discusión escaló, la tensión explotó, y en cuestión de segundos todo quedó reducido a una escena de horror. Yolanda sacó un arma y disparó. No importa cuántos años pasen ese hecho, sigue siendo el núcleo brutal de toda esta historia, porque más allá de las versiones, las excusas y los intentos de suavizar lo ocurrido, la realidad fue una sola. Selena recibió un disparo y salió herida de muerte. Lo que vino después fue una imagen insoportable. Aún herida, Selena logró salir y buscar ayuda. Hizo un esfuerzo desesperado por mantenerse en pie, por llegar hasta donde alguien pudiera socorrerla, por decir lo que acababa de ocurrir. Sus últimas fuerzas no fueron para esconder el horror, sino para señalar a la persona que le había disparado. Esa escena convirtió el crimen en algo todavía más devastador. No fue solo una muerte trágica, fue una traición nombrada por la propia víctima en sus últimos instantes de conciencia. Mientras tanto, afuera se desarrollaba otro episodio de máxima tensión. Yolanda se atrincheró en su vehículo con el arma, iniciando un largo enfrentamiento con la policía. Durante horas, la ciudad entera quedó atrapada en una mezcla de incredulidad, furia y dolor. La noticia empezaba a correr. Una de las voces más queridas de la música latina había sido atacada. Y no por un desconocido, no por un agresor anónimo, sino por alguien que había formado parte de su entorno más cercano. Cuando finalmente se confirmó la muerte de Selena, el impacto fue inmediato y brutal. No solo cayó una artista famosa, cayó una figura que representaba ilusión, identidad, cercanía y orgullo para millones de personas. Por eso el crimen no fue recibido como una noticia más. Fue vivido como una herida colectiva. El mundo latino sintió que le habían arrancado algo propio, algo luminoso, algo que apenas comenzaba a desplegar todo su potencial. Y en el centro de ese derrumbe quedó fijada para siempre la imagen de Yolanda Saldívar, ya no como la admiradora insistente, ni como la colaboradora cercana, ni como la mujer que había ganado confianza dentro del círculo de Selena. Desde ese día quedó convertida en el símbolo definitivo de una obsesión que terminó en sangre. El disparo no solo apagó una vida, también selló para siempre una de las traiciones más estremecedoras que ha conocido la historia del espectáculo latino. Después del asesinato, el dolor no tuvo tiempo de reposar y casi de inmediato comenzó otra batalla, la judicial, una batalla en la que no solo se juzgaba a una acusada, sino también el sentido mismo de una tragedia que había estremecido a toda la comunidad latina. El caso ocupó titulares, dominó conversaciones y convirtió cada movimiento del proceso en un asunto de atención nacional. No era un juicio cualquiera, era el momento en que millones esperaban escuchar una verdad clara frente a una pérdida que parecía imposible de aceptar. La estrategia de la defensa intentó presentar el disparo como un accidente. Esa fue la línea central con la que Yolanda buscó reducir la magnitud moral de lo ocurrido. La idea era sostener que no hubo intención de matar,
que todo ocurrió en medio del caos emocional de una discusión fuera de control. Pero el peso de los hechos avanzó en otra dirección. La fiscalía reconstruyó el caso con una lógica mucho más dura y convincente, apoyándose en pruebas periciales, testimonios y en la propia secuencia de lo sucedido aquel 31 de marzo. Uno de los elementos más contundentes fue el valor de las pruebas forenses y de los testimonios inmediatos. La escena, la trayectoria del disparo y las declaraciones recogidas en las horas críticas golpearon con fuerza la versión de la defensa. A eso se sumó un detalle imposible de ignorar. Antes de morir, Selena alcanzó a identificar a la persona que le había disparado. Ese dato tuvo un peso devastador dentro del proceso. No se trataba de una interpretación posterior ni de una especulación periodística. Era la voz de la víctima señalando a su agresora en los últimos momentos de su vida. También quedó bajo la lupa la compra previa del arma, un punto que alimentó la idea de que aquello no podía reducirse a un arrebato confuso sin contexto. La relación ya estaba rota. Las sospechas económicas ya habían provocado un quiebre. El vínculo de confianza ya venía desmoronándose. En ese escenario, la presencia de un arma en manos de Yolanda adquiría una dimensión mucho más grave. La fiscalía sostuvo que no se estaba frente a un episodio fortuito, sino frente al desenlace de una espiral marcada por obsesión, resentimiento y pérdida de control. Mientras todo esto se discutía en la corte fuera del tribunal, la presión pública era inmensa. Selena no era solo una cantante popular, era una figura profundamente querida, y eso volvió el juicio un evento cargado de emoción colectiva. Cada audiencia era seguida con intensidad. Cada gesto de Yolanda era analizado. Cada argumento era recibido por la opinión pública con una mezcla de dolor, rabia y necesidad de justicia. El caso dejó de pertenecer solo a las partes legales y pasó a convertirse en una herida abierta frente a todo un país. Cuando llegó el veredicto, la respuesta fue firme. Yolanda Saldívar fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras el plazo establecido por la ley. A partir de ese momento comenzó otra etapa, la de una vida marcada por el encierro, el rechazo social y el peso imborrable de haber quedado unida para siempre al crimen que arrebató a Selena. La sentencia no devolvió a la artista, no cerró el dolor de su familia, no reparó la pérdida de millones de admiradores, pero sí dejó algo claro. La justicia había establecido responsabilidad penal por una muerte que cambió para siempre la historia de la música latina. Con el paso del tiempo, la condena siguió siendo recordada cada vez que el caso volvía al debate público. Y eso ocurrió de nuevo décadas después, cuando reapareció la discusión sobre la posibilidad legal de revisar su situación penitenciaria. Para muchos, ese momento no reabrió solo una discusión jurídica. Reabrió el trauma entero. Porque cuando se habla de Yolanda, no se habla solamente de una presa cumpliendo una sentencia. Se habla de la mujer que quedó asociada de manera irreversible con la caída de una leyenda. 30 años después, Selena sigue creciendo, mientras Yolanda permanece atrapada en una condena que va mucho más allá de los muros de una prisión. Esa es quizá la dimensión más impactante de toda esta historia. El tiempo no borró a la víctima. El tiempo la volvió todavía más grande. Su voz sigue sonando, su imagen sigue emocionando,
y su nombre continúa siendo sinónimo de talento, carisma y orgullo para millones de latinos dentro y fuera de Estados Unidos. Selena no quedó congelada en el recuerdo como una figura triste del pasado. Se convirtió en símbolo. Su legado atravesó generaciones, idiomas y fronteras. Nuevos públicos descubrieron su música, su estilo y su fuerza escénica muchos años después de su muerte. Cada homenaje, cada documental, cada visita a los espacios dedicados a su memoria y cada nueva conversación sobre su impacto cultural confirman lo mismo. Selena dejó de pertenecer solo a una época. Pasó a formar parte de algo mucho más profundo, la identidad emocional de una comunidad que aún la siente viva. Y precisamente por eso la figura de Yolanda Saldívar sigue provocando un rechazo tan feroz. Porque mientras Selena representa luz, ascenso y permanencia, Yolanda quedó fijada como el rostro de la traición absoluta. No es simplemente una mujer condenada por un crimen célebre. En la memoria colectiva ocupa un lugar mucho más oscuro. Es la persona que destruyó una confianza sagrada, que interrumpió un destino brillante y que convirtió una historia de admiración en uno de los episodios más dolorosos del espectáculo latino. Con el paso de los años, cada vez que surge una noticia sobre su situación penitenciaria, el caso vuelve a estremecer al público. No porque exista compasión mayoritaria hacia ella, sino porque el nombre de Selena sigue despertando una lealtad emocional inmensa. La reacción no nace solo de la memoria del crimen, nace también de todo lo que Selena representaba y de todo lo que todavía habría podido lograr si su vida no hubiera sido interrumpida de una forma tan brutal. Para millones ese vacío sigue siendo insoportable. La familia Quintanilla ha cargado durante décadas con esa ausencia convertida en herida permanente. Y al mismo tiempo ha defendido con firmeza el legado de Selena, evitando que la historia sea reducida a morbo o a especulación. Esa lucha por preservar su memoria ha sido clave para que el público siga viendo a Selena por lo que realmente fue una artista extraordinaria, cuya vida fue arrancada en el peor momento posible. No un simple personaje dentro de una tragedia mediática. Y así se cierra este recorrido. No con la imagen de Yolanda, ni con el eco de una celda, ni con el desgaste de los años sobre una mujer marcada para siempre por la infamia. Se cierra con Selena, porque al final, pese al crimen, pese al juicio, pese a las décadas transcurridas, la historia no pertenece a quien apretó el gatillo. Pertenece a quien dejó una huella imborrable en la música y en el corazón de su gente. Yolanda quedó unida para siempre a la peor decisión de su vida. Selena, en cambio, quedó unida para siempre a la eternidad,